Claqueta Sur, un nuevo espacio del audiovisual nariñense. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Claqueta Sur. En esta ocasión veremos la segunda parte del documental La Encrucijada, mi trabajo de grado como comunicador social periodista de la Universidad Mariana, el cual trata sobre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448 de 2011. Veamos. Es un proceso muy lento, a pesar de que se habla de que tienen prioridad con el adulto mayor, que tienen prioridad con los discapacitados, pero eso es falso. No hay ninguna prioridad. Tienes que esperar un turno y ese turno uno dice ya tienen una edad. ¿Será que ese turno va a llegar hasta que ellos estén vivos? Me han dicho vaya a esta parte, pero uno va a una parte, no, en ninguna parte le dan una respuesta como clara o como que haga uno. Si a veces en lo urbano, donde está centralizada las organizaciones, los tiempos son demorados, pues ¿qué podemos decir en lo rural o en los municipios, donde las personerías pues responden a una necesidad como tal, pero que igual tienen que iniciar una ruta que está centralizada en Bogotá para poder incluir o no a una persona como víctima en el sistema nacional? No tenemos un sistema articulado a nivel de municipios que nos garantice una atención de verdad a las víctimas. La unidad de víctimas no tiene la capacidad institucional de realizar visitas y de verificar en realidad qué víctimas son susceptibles de recibir la indemnización y cuáles todavía no están listas. Por lo de mi hijo, de parte de la unidad de víctimas, en ese tiempo era acción social. Sí, esa reparación sí. Como a cada muchacho como que le vino de a 2,5 millones, algo así. Del ejército sí, también nos dieron lo que corresponde en esos casos. La misma ley 1448 de 2011 ha establecido unos montos de lo que debe ser esa indemnización, dependiendo de las afectaciones que haya tenido que enfrentar o sufrir la víctima del conflicto armado. Y en ese orden pues hay unas indemnizaciones que oscilan entre 17, que es la indemnización más baja y que se le reconoce a las víctimas de desplazamiento, o 40 salarios mínimos, que es lo que se le reconoce a las víctimas de homicidio o desaparición forzada, que son las que mayormente han sido afectadas. La cantidad de dinero que yo recibí por lo de mi esposo fueron pues 11.350.000 pesos creo que fueron, y la misma cantidad fue para mi hija, que eso se quedó hasta que ella cumplía los 18 años. Lo que yo recibí fue por los trámites de mi esposo y yo ese dinero lo tuve que pagar porque lo estaba debiendo, incluso me cobraban hasta el 10%, yo pagaba intereses por esa plata. En el caso particular nunca hicimos de que llegara esa plata. Ya cuando nos aconsejaba que esa plata tiene que llegar a su familiar porque es una obligación de ellos hacerlo, se hizo hace unos 2 años, a pesar de que no estamos ahí de que qué pasó, pero igual se sigue el trámite. Si llega, bienvenido sea, si no, pues será porque Dios así lo tiene dispuesto. Pues a mí hace como 7 años que me dieron un dinero, y esa vez que nos dieron ese dinero nos preguntaron que para qué era el dinero, ¿no? Entonces, pues realmente para mí era para seguir buscando a mi hijo, y eso lo invertí en buscar a mi hijo, y ahí se acabó lo que me dieron. Toda persona que sufre un daño es una víctima. ¿Cuál es la forma de reparar el daño? Es volver las cosas al estado anterior en la medida en que eso sea posible. Si no es posible, compensar el daño. Y ese es el concepto de indemnización. O sea, la indemnización, la plata, aparece cuando no es posible volver las cosas al estado anterior. Ninguna plata, ningún recurso podría lograr mitigar, disminuir y reparar a las víctimas. Pero de alguna forma, si usted se los pregunta a las víctimas, creo que estas indemnizaciones están contribuyendo de alguna manera para que las víctimas puedan mitigar, superar su sufrimiento, su dolor, y puedan avanzar en la reconstrucción de un proyecto de vida.
Por lo menos en el caso de mi esposo era la persona quien aportaba en la casa. Él era el que daba los recursos, él era el que aportaba pues para todos, ¿sí? Entonces en el momento de él de desaparecer, pues uno ya queda sin ese apoyo. Me dicen por parte de la indemnización que pues a mí me dieron lo que ya me correspondía de mi esposo, que supuestamente era para daños y perjuicios que les daban a los familiares de las personas que habían desaparecido o muerto. La reparación o la indemnización no es únicamente la entrega de unos recursos, también va acompañada de una asesoría que ofrecemos nosotros, la Unidad para la Protección de las Víctimas, a través de nuestros enlaces de reparación administrativa, que asesoran, que le hacen un diagnóstico y una caracterización de las necesidades que tiene esa víctima y orientan a esa víctima para que pueda invertir esos recursos de la mejor manera. Por lo general, las víctimas se van, en términos de invertir esos recursos, en vivienda, en generación de ingresos o proyecto productivo, o en educación para sus hijos. Yo pienso que siempre queda corto esos procesos de buena inversión, si se puede llamar de alguna manera. Y mientras exista la autonomía de las víctimas, es algo que ni la institucionalidad ni un policía que se le ponga a la víctima va a garantizar que no se invierta el recurso en lo que se debe hacer. Solamente fue la pregunta cuando nos hicieron hacer los papeles, de que para qué era el dinero que nos iban a dar. Nadie le dijo a uno, pues va a hacer esto con este dinero, a explicar para qué le sirve. Más que yo creo que ese dinero que nos dieron, eso no sirve para nada. Si le soy muy sincera, no era acostumbrada a eso. No era acostumbrada porque uno trabajaba y no le rendía cuentas a nadie. En cambio, acá, si le dan un recurso, dicen, vea, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Por eso me atrevo a hablar de la autonomía que tiene a veces la víctima al recibir un subsidio. Si está muy condicionado, es como si no fuera de él. La víctima es libre, ¿no? Y así tiene que ser, pues, de definir en qué quiere invertir sus recursos. Pero lo que hacemos nosotros, fundamentalmente, les ayudamos, los orientamos, los asesoramos para que ellos tomen una buena decisión. Además, porque hay que entender lo siguiente: esa es una práctica que reciben ellos, que es fruto del dolor y del sufrimiento. Y de lo que se esperaría es que esa práctica no se la desperdicien ni se la gasten, sino que puedan ayudarles a ellos a superar su sufrimiento de dolor y, como digo, a reconstruir su proyecto de vida. La pregunta sería, ¿qué tan preparadas están las víctimas para recibir una indemnización? ¿Y qué se está haciendo para ello? De tal manera que la indemnización no se quede en un buen mercado y que no realmente genere otro tipo de sostenibilidad. Pero pienso que sí hay que apoyar más este tipo de proceso y de seguimiento a una buena inversión, ¿no? Este fue un debate interesante que se dio en el Congreso de la República. Si de lo que se trataría es de esperar a que iniciemos un proceso de paz, de que tengamos una paz estable y duradera para indemnizar y para reparar a las víctimas. A pesar de que se habla de paz, siguen ocurriendo hechos victimizantes. Quiere decir que debemos estar preparados para que toda víctima reconocida sea indemnizada. Hay lugares donde hemos encontrado víctimas que en algún momento, en algún periodo histórico, fueron gravemente violentados, pero que los hechos que originaron toda esa victimización han sido superados. Entonces, con esas víctimas ya iniciamos todo este proceso de reparación. Si bien es cierto que los recursos son escasos, detrás de la escasez hay unas decisiones valorativas. Siempre los gobernantes están decidiendo en qué invertir y cuánto invertir. Y digamos que en términos de víctimas, ellos no pueden decidir, tienen que hacerlo. Entonces, así los recursos sean escasos, hay que buscar la forma de cumplirle a las víctimas. Hay que mencionar que esta reparación se la paga con la práctica de los colombianos, es decir, se paga con los impuestos, las tasas de las contribuciones que año a año pagamos los colombianos al Tesoro Nacional, y fruto de ello, entonces, cada año se deja unos recursos para poder indemnizar y reparar a las víctimas. Por eso no tenemos hasta este momento toda la capacidad para poder pagar a las más de 7 millones de víctimas que tiene el país. Es un proceso gradual y progresivo que se tendrá que haber finalizado hasta el mes de junio del año 2021. La ley tiene otro componente que es la gradualidad y que se atiende de acuerdo también
al presupuesto que tenga en los fondos destinados para hacerlo. O sea, que no se va a atender a todos al tiempo, sino que en un ejercicio de metas establecidas se va a ir poco a poco logrando eso. Sí es un esfuerzo fiscal bastante grande, sin duda, pero en este país se roban plata todos los días. Entonces hay que cumplirlas a las víctimas, nada que hacer. Colombia es el único país que repara a las víctimas en esos montos que están establecidos y que tiene un programa de acompañamiento y que tiene unas medidas para lograr la reparación. Hay familias que sí lo han recibido, no es lo que uno espera, es poco lo que dice, pero no están contentos, la verdad, porque como lo vuelvo a decir, es una plata que tú la llegas y en cualquier momento se va. Eso no alcanza jamás. Yo pues, mejor dicho, con la ayuda de mis padres sigo buscándolo a mi hijo y sigo también, ellos me siguen apoyando y a veces hace mucha falta el dinero para andar por allá. La reparación sí me dieron a mí y a mi hija. A mí me dijeron que eso era por parte de lo de mi esposo, por los hechos que ocurrieron y por daños y perjuicios, ¿no? Pero nuestros seres queridos no tienen precio. Nuestro familiar no es dinero, ni por el oro del mundo no te lo va a regresar. El dinero, como sea, se lo consigue, pero el dolor de una madre no, y nunca pasa. Para mí no hay ningún dinero que alivie este dolor. Mi hijo, es mi sangre, es todo lo que una madre tiene. Incluso a mí me dicen, no, es que usted tiene más hijos. ¿Cómo se les ocurre decir una cosa de esas? Cada hijo ocupa un lugar en el corazón de una madre. Pues el lugar donde yo vivía era un lugar muy hermoso, era un hogar muy pequeño, pero era muy bonito. Mi esposo era muy trabajador, él le gustaba mucho el campo. Ya fue donde ocurrieron los hechos, en donde llegó la violencia muy dura. No solo fue él desaparecido, vieron muchas personas, muchas familias quedaron desoladas. Ese sí casi que no quisiera recordarlo, pero pues sí, el que lo vive es el que lo siente y el que le duele. Él tenía en ese entonces 34 años. Yo quedé viuda de 31 años. Ese día que ocurrieron los hechos, él me ayudó a lavar la loza, me ayudó a organizar la cocina y se la llevó a la niña a la pieza. Y luego regresó a la cocina por mí, incluso hasta me llevó cargada. Ahora acuéstese, dijo, descanse. Ya nos habíamos dormido y cuando a las 4:30 de la mañana llegaron a golpear la puerta. Entonces al golpear la puerta mi esposo dijo ¿quién es? Entonces dijo, venimos por el señor Ángel María Gualmatán Díaz, que haga el favor y nos entregue las llaves del carro. Pues empezaron a maltratarlo y ya le dijeron que era de esa otra gente. Y no, pues era falso porque él nunca se metía con nadie. Que en la otra pieza quién estaba, entonces le dijo, pues allá están mis dos trabajadores, mi cuñado y mi trabajador de siempre, le dijo. Entonces lo sacaron a ellos, los habían maltratado también, se llevaron un dinero en efectivo, se llevaron un televisor, se llevaron los documentos personales de mi esposo, tanto personal de él como del carro. Y yo pues tuve 3 rifles en la cabeza, que yo a veces me pongo a recordar esas cosas y digo, por algo es que Dios me dio la oportunidad de vivir, y pensando en mi hija, porque mi hija estaba en la otra cama y mi hija nunca despertó. Ella fue como un sueño privado que ella tuvo, que ya no se despertó. Incluso ella todas las mañanas a las 5 de la mañana ella era a gritarlo al papá. Y esa mañana ya no lo gritó, lo que sí se despertó, dijo mamá, dijo, esa gente mala se llevó a mi papá. A mí me habían dicho que si él no debía nada, que a las 10 de la mañana llegaba. Y luego regresó el trabajador y ya nos abrazó a nosotras, dijo, no, dijo, es que yo hubiera preferido que me llevaban a mí, no al patrón. Luego ya llegó mi hermano también, y mi hermano ya nos abrazó y ya pusimos a buscarlos. Después de eso llegó a las 10 de la mañana y nada, ya nos buscamos a la gente de una vereda, como le digo, fuimos a la otra vereda donde estaban los padres, fue algo muy duro, la mamá se desmayó y a partir de ahí ya fue el trauma más duro, porque ya no lo pudimos encontrar.
hasta que en el año 2003 yo decidí dar denuncio a la fiscalía, lo hice aquí en Pasto. En el año 2006 se hicieron destapes de fosas comunes en La Dorada y fueron al lugar donde posiblemente él estaba. Hicieron presencia al lugar donde sacaron los restos y una hermana de él se desmayó y mi hija logró llegar solo cuando ya habían recogido y habían colocado en una bolsa negra todo lo que habían sacado de ahí. En el 2007 me llamaron a que hiciera presencia porque iban a hacer identificación de prendas. Mi Diosito a mí me ha alumbrado mucho y me ha dado esa fortaleza porque mucha gente en ese momento que entró conmigo se desmayaba porque no aguantaban. Yo salía, respiraba y volvía a entrar. Y al pasar al otro salón ya estaba el investigador, el de medicina forense. Entonces él ya me dijo, ¿estás bien para ver lo que yo te voy a decir? Entonces le dije que pues sí, que igual sí, pero pues yo me solté en llanto porque pues era algo inesperado, ¿sí? Lo que tú elegiste en esa acta, dijo, es lo que tú estabas esperando. Se hizo los cotejos y sí, dijo, todo sale bien. Es tu esposo el que está muerto. Así fue como se logró la meta, hasta que hicieron todo lo que tenía que hacer la fiscalía y en el año 2010 fue entregado los restos de mi esposo, donde esa grata noticia la recibió mi hija y para mi hija fue muy duro porque en ese entonces mi hija tenía 15 añitos. O sea que el regalo de ella fue haberle entregado yo los restos de su padre.